adelante en esta travesía, en este viaje que hemos hecho al pasado, pero con un Dios presente. La historia en el libro de Éxodo, el relato en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, género narrativo, hay un narrador que va contando todo lo que el Espíritu Santo inspiró para que dejara plasmada en las páginas de este libro. No se olvide, la Biblia no es un libro muerto, no es una historia muerta, es vivo, es un libro vivo, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, y espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Jehová en medio de la tierra, escuchábamos la semana pasada por nuestro hermano Cornelio. Hoy vamos a leer Éxodo capítulo 9, versículos del 1 al 7. Estamos estudiando en forma expositiva, versículo por versículo, lo que este libro tiene de enseñanzas para nuestras vidas. Vamos a orar y luego vamos a leer. Escuche al narrador, cómo él va narrando esos eventos que sucedieron hace muchos años atrás y que Dios dejó plasmado acá por la obra del Espíritu Santo para que Dios hablara a nuestras vidas y a nuestros corazones. Quiero orar por muchos hermanos, algunos enfermos, algunos con problemas, con dificultades, como muchos de ustedes se enteraron. El papá de nuestra hermana Betty, la esposa de nuestro hermano Armando Arena, nuestro secretario y uno de los diáconos de la iglesia, partió a la presencia del Señor, y ayer pudimos estar unos minutitos con Consolito ahí en el velatorio, acompañándoles, así que oramos por ellos también en esta mañana. Padre Santo, vamos a abrir tu palabra. Tú hablaste y sigues hablando por medio de tu palabra. Señor, gracias por este evento, este acontecimiento que pasó hace tantos años atrás, pero que sigue vivo en tu palabra y sigue hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Enséñanos, por favor, te lo rogamos, enséñanos, consuélanos, anímanos, fortalécenos, corrige, Señor, instrúyenos. Tantas cosas que tenemos que aprender porque a veces tenemos distorsionadas tantas cosas que tu palabra, Señor, no dice, y a veces ponemos palabras en nuestras bocas o decimos cosas que tu palabra y tú nunca has dicho. Permítenos aprender en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Éxodo capítulo 9, versículo del 1 al 7, en su Biblia seguramente tiene el título ahí arribita, la plaga del ganado. Entonces dijo Jehová a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. La nueva traducción, la nueva versión interlineal, dice el versículo 3: la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados, dice esta versión, que tienes en el campo, y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además, el Señor fijó un plazo y dijo: mañana el Señor haré esto en el país. Mis amados hermanos, como estamos en un género narrativo que está escrito este libro de Éxodo, necesitamos recordar, porque esta historia tiene un hilo. Esta historia viene con un hilo el cual nosotros debemos seguir y debemos respetar, para respetar también el contexto y la historia que Dios ha permitido que nosotros sepamos. Por eso es necesario
que nosotros entendamos que estamos en el libro de Éxodo, en el momento en donde Dios deja caer estas plagas. Dios envía estos juicios. Dios nos muestra sus maravillas. Estamos en estos momentos en la historia en donde Dios envía esas plagas. Ahora, esas plagas, esos juicios, esas maravillas iban dirigidos a una persona y a un pueblo. No es que Dios mandó por mandar. Esas plagas, esos juicios, esas maravillas iban dirigidos en contra de Faraón y de su pueblo. Esto era algo entre Dios y Faraón. ¿Quién era el Dios de los egipcios? El Dios hecho hombre, decían los egipcios, y era, como decía un comentarista, una batalla entre dioses. Un Dios con D mayúscula y un Dios con D minúscula. Las plagas, los juicios, las maravillas de Dios que hemos visto estaban apuntando, dirigiéndose específicamente contra Faraón y contra los egipcios. Ahora, ¿cuáles eran los propósitos de esas plagas? ¿Qué quería lograr Dios con estas plagas, con estos juicios? En primer lugar, quebrantar el corazón de Faraón. Era un poquito orgullosito Faraón, era un poquito terco, era un poquito rebelde, y las plagas, los juicios pretendían quebrantar su corazón, que Faraón se humillara. Mi amado hermano, mi amada hermana, es así de sencillo. O usted nos humillamos o Dios nos humilla. Usted elige. Se lo vuelvo a repetir. Es así de sencillo con Dios. O usted y yo nos humillamos o Dios nos humilla. Y Él tiene sus formas para hacerlo. Los propósitos de las plagas era quebrantar su corazón. En segundo lugar, el propósito de las plagas era mostrar el poder de Dios, que no era cualquier Dios, era un Dios todopoderoso que nada escapa a su control. En tercer lugar, que obedeciera a Dios sin cuestionamientos, que obedeciera a Dios sin cuestionamiento. Dios quería a través de las plagas que Faraón obedeciera a Dios. Mi amado hermano, nuevamente es así de sencillo. Obedece o no obedece. Y finalmente, las plagas tenían un propósito: mostrar, conocer a Dios, que Faraón conociera a Dios. ¿Con quién se estaba metiendo Faraón? Entonces, aquí tiene la razón de las plagas: quebrantar su corazón, mostrar el poder de Dios, que obedeciera a Dios sin cuestionamientos y finalmente que Faraón conociera a Dios. Es por esa razón que estas plagas que hemos visto, estos juicios, estas maravillas de Dios, la vara convertida en culebra. Esa fue la primera señal, la primera maravilla. Luego vino el juicio del agua en sangre. ¿Cuál era el propósito? Quebrantar el corazón de Faraón. En tercer lugar, vimos la plaga de las ranas, la plaga de los piojos y la plaga de las moscas. Faraón tenía que conocer quién era Dios, quién era Jehová. En esta mañana, el relato bíblico nos lleva a la plaga sobre los animales. La plaga sobre los animales. Dios tiene el poder sobre esos animales. Y la Biblia nos dice que Dios anuncia un juicio. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo. Y aquí Dios especifica contra quién va dirigido el juicio: caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Fíjese cómo la Biblia dice gravísima. Dios anuncia el juicio. Dios emite el juicio, mis amados hermanos, contra estos animales que son de la creación de Dios.
sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima, y el juicio de Dios se cumple. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Dios emitió un juicio y ese juicio se cumple, porque Dios es un Dios que cumple lo que Él promete. Ahora, no se olvide que Faraón no conocía a Dios. Él lo dijo, versículo 2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Ah, no? ¿Con que no conoces a Dios? Bueno, Dios se está dando a conocer. Dios se está mostrando a Faraón. Dios está diciéndole a Faraón, aquí estoy yo, así soy yo, así actúo yo, así pienso yo y así habla Dios. Qué terrible que el mundo que nosotros en el cual vivimos no conoce a Jehová, no conoce a Dios. Tienen una imaginación terrible el ser humano con Dios. Lo que pasa es que ellos quieren tener el Dios a su manera. ¿Sabe qué es lo triste? Que hay tantos creyentes que no conocen a su Dios. Se inventan dioses, hacen un Dios a su medida, quieren adaptar a Dios a lo que nosotros queremos. Dios cumplirá todos tus sueños. Yo todavía no encuentro la palabra sueños en la Biblia, que Dios cumplirá tus sueños, pero siguen diciendo eso. Diosito, no, Diosito, no te preocupes, que Él va a hacer todo lo que tú estimes conveniente. Faraón no conocía a Dios. Y por medio de las plagas, por medio de los juicios, por medio de las señales, Dios se está dando a conocer a Faraón. Él dijo, yo no lo conozco. Faraón necesitaba conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Faraón necesitaba saber quién le estaba dando órdenes. ¿Quién era el Dios que le estaba dando orden a Faraón? ¿Quién era el Dios que lo estaba desafiando? ¿Quién se atrevía a desafiar a Faraón en ese tiempo? ¿Quién era el Dios que enviaba a Moisés y Aarón? ¿Quién era el Dios responsable de los juicios? ¿Y quién era el Dios de Israel? Faraón necesitaba conocer a Dios. ¿Quién era el Dios que le estaba dando órdenes? Mi amado hermano, ¿usted conoce al Dios que a usted le da órdenes y que a mí me da órdenes? ¿Qué Dios lo estaba desafiando? ¿Quién enviaba a Moisés y a Faraón? ¿Quién era el responsable de los juicios? ¿Quién era el Dios de Israel? Faraón necesitaba conocer a Dios. Es por esa razón que el título del mensaje de esta mañana es Faraón necesitaba conocer a Dios. Tú necesitas conocer a tu Dios. Tú necesitas conocer a tu Dios. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Faraón necesitaba conocer a Dios. Tú necesitas conocer a tu Dios. Junto a mi esposa hemos estado con algunos hermanos que han pasado momentos difíciles y ellos dicen, ¿por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios me deja solo? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Y uno tiene que decirle, mi hermano, mi hermana, Dios es Dios. Y Él en su palabra nos ha dejado de que Dios actúa como Él quiere. Él no me va a pedir permiso. Él no me va a preguntar para tomar decisiones. El mundo sufre de una gran ignorancia de cómo Dios actúa, de cómo Dios piensa, cómo Dios habla lo que Él habla, pero lo más terrible es que el cristianismo atraviesa por una era de ignorancia terrible en cuanto a lo que es Dios. Es por eso que a veces decimos cosas totalmente antibíblicas.
Y eso nos lleva a hablar cosas y a decir cosas que nosotros no debemos hablar. Ahora, mire por favor acá, si no está abriendo su Biblia. ¿Quién es el personaje principal de los 7 versículos que hemos leído? No se olvide que hace unos domingos atrás le dije que cuando usted quiera estudiar la Biblia, quiera ir un poquito más profundo, sumergirse más, una de las formas en las cuales usted podrá estudiar es identificando el personaje principal del relato que usted está estudiando. Cuando quiera estudiar una porción bíblica, tiene que identificar el personaje principal. ¿Quién es el personaje principal de estos 7 versículos que hemos leído? No tiene ni que responderlo porque se lo tengo subrayado ahí para que usted mismo lo vea. Una de las formas de estudiar la Biblia es identificar el personaje principal que el relato nos está dando. En este caso, el personaje principal es Dios o es Jehová. Fíjese, versículo 1. Entonces Jehová. Versículo 1. Jehová, nuevamente. El Dios de los hebreos. 3. La mano de Jehová. Versículo 4. Y Jehová. Versículo 5. Y Jehová. Versículo 5. Mañana hará Jehová. Al día siguiente, versículo 6. Jehová. ¿Cuántas veces aparece aquí repetido o aparece mencionado el nombre de Jehová o de Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces aparece mencionado el nombre de Jehová o el nombre de Dios. Mi amado hermano, ¿quién es el personaje principal de este relato que hemos leído en esta mañana? Es Jehová, es Dios. En 7 versículos, 8 veces aparece mencionado. ¿Y qué nos indica esto? Que el personaje principal, que aquel que resalta, que aquel que está pronunciado en una forma repetida es Jehová y que Él es el personaje principal y que Él es el que dirige toda esta trama que estamos leyendo. ¿Y por qué tantas veces aparece mencionado este nombre? Porque Faraón necesitaba conocer a Dios. Como usted, mi amado hermano, como yo, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. En primer lugar, Faraón tenía que entender que el Dios, que Jehová, era el Dios de la historia. ¿Cómo así? ¿Cómo así el Dios de la historia? Por supuesto, Dios es el dueño de la historia, mi amado hermano. Dios es aquel que es el dueño de la historia. Dios es aquel que domina la historia. A veces se dicen, este personaje quedará grabado en la historia. O cuando un deportista hace un logro, dicen, quedará registrado en la historia. Permítame decirle que su Dios y mi Dios es el Dios que es el dueño de la historia. 8 veces en 7 versículos aparece su nombre y Dios es el que controla la historia. Dios es el que escribió la historia y Dios es el dueño, amo y señor de la historia. Dios es el dueño de este tiempo de pandemia. Dios controla este tiempo de pandemia. Dios ha permitido este tiempo de pandemia. A lo largo de la historia no hay otro Dios que haya permanecido de principio a fin, porque Él es el único Dios. A veces nos desesperamos en este tiempo de pandemia. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué pasará? ¿Qué irá a suceder? Dios es el Dios de la historia. Él es el dueño de la historia. Este mundo en el cual nosotros vivimos navega bajo la poderosa mano de Dios. No es que Dios abandonó el mundo ni dejó arréglenselas como puedan. Mi amado hermano, Dios controla la historia que usted está viviendo, que yo estoy viviendo, porque Dios es eterno. Él no tiene principio ni fin. Él no tiene inicio ni final. Dios es autoexistente, siempre ha existido. Faraón tuvo un inicio. Faraón inició sus días y murió y fue enterrado. El Dios de la historia siguió viviendo y permanece por toda la eternidad.
Faraón tenía que conocer a Dios. ¿Y qué es lo primero que tenía que conocer? Que Dios es el Dios de la historia, que Él no pasa. Ah, Dios sí quedó en el pasado. Dios está vigente. Dios está presente hoy en día y sigue controlando y sigue dirigiendo la historia que nosotros estamos viviendo. Mi amado hermano, Dios no se quedó en el pasado, Dios está con nosotros en este tiempo. En segundo lugar, Faraón tenía que conocer a Dios y tenía que entender que Dios es un Dios que da órdenes. Dios manda. Mi amado hermano, a veces pensamos que Dios está a nuestro capricho o Dios está a nuestro servicio y que Dios pide por favor las cosas, o que Dios va a negociar con nosotros, o que Dios va a hacer un trato con nosotros. Mire lo que dice el versículo 1, capítulo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra. No le dice, bueno, cuando estés listo, o cuando tú quieras, o si tú quieres, Dios le dice a Moisés, entra. Y luego dile a Faraón, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios le da órdenes a Moisés y Dios le da órdenes a Faraón. ¿Por qué? Porque el Dios que usted y yo tenemos da órdenes. Dios manda. Dios dice. Y eso es lo que se tiene que hacer. Dios es un Dios que da órdenes. A mí no me ha dado ninguna. ¿Cómo que no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no dice, si tú quieres, ten discípulos. Si tú lo estimas conveniente, ten discípulos. Ahí no dice eso. Dios dice, anda y hace discípulos. Dios está mandando, porque Dios, si hay algo que no hace, es un Dios que no pide favores. Dios da órdenes. Permítame hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿A cuántas personas se está discipulando usted? ¿Qué personas usted le está enseñando la Biblia? Dígame, ¿a cuántos? ¿Cuántas personas usted está guiando con la palabra de Dios? No, pastor, lo que pasa es que yo no tengo tiempo, no tengo el lugar, no tengo los estudios. Ahí dice, anda y haz discípulos. ¿Está usted entendiendo que Dios es un Dios que da órdenes? Mi amado hermano, por cada orden de Dios que no estamos obedeciendo, un día tendremos que rendir cuentas o un día Dios usará su disciplina para hacernos entender. ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿Cuántas discípulas tiene usted? Es un Dios que da órdenes. Oye, Faraón, deja ir a mi pueblo. No le está pidiendo por favor. ¿Entiende usted en esta mañana, mi amado hermano, que Dios, el Dios que usted tiene, es un Dios que da órdenes? ¿Y dónde están esas órdenes? En su palabra. ¿Y para qué están? Para que usted y yo las obedezcamos. Y hacer discípulos a todas las naciones. Dios es un Dios que da orden. Es que no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado en mi trabajo. Dios sabe eso, pero Dios también dio una orden. Dios da órdenes. El faraón tenía que conocer a Dios. En tercer lugar, es un Dios de paciencia. ¡Qué bueno! ¡Ay, si no fuera por la paciencia de Dios! Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún. Le hago una pregunta en esta mañana, ayúdeme. ¿Cuántas veces ha ido a hablar Moisés y Aarón a Faraón? ¿Cuántas veces? A ver, hagamos memoria. ¿Cuántas veces Dios mandó a Aarón y a Moisés a hablar con Faraón? ¿Cuántas veces van ya? ¿Va una? ¿Una vez va o van más? ¿Van dos?
¿O van más? ¿Van 3? ¿Van 4? 5 veces van que Dios manda a Aarón y a Moisés a hablar con Faraón. ¡Qué paciencia que tiene Dios! ¡Qué paciencia que tiene Dios! Dios es un Dios de paciencia. Mi mamá me decía una frase de mamá, no sé si usted se lo decía, no abuse de mi paciencia, no abuse de mi paciencia, me decía mi mamá. Y yo abusaba como siempre. Dios es un Dios de paciencia. Dice Romanos capítulo 15, versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Faraón tenía que entender que Dios tenía paciencia con él. No era que Faraón tenía el poder de luchar contra Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios tiene paciencia con usted y Dios tiene paciencia conmigo, pero no abuse de la paciencia de Dios, porque su paciencia está unida a su justicia. Su paciencia está unida a su justicia. Faraón necesitaba conocer a Dios. 1, el Dios de la historia. Faraón tenía que entender que Dios controlaba la historia. En segundo lugar, es un Dios que da órdenes. Pero en tercer lugar, es un Dios de paciencia. ¿Usted está conociendo a su Dios también? ¿Por qué debe conocerlo? En cuarto lugar, es un Dios que advierte. Ay, 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 es un Dios que advierte. ¿Es un Dios que amenaza? Llámelo amenaza, pero es un Dios que advierte. Porque si no, versículo 3, versículo 2, deja ir a mi pueblo, porque si no lo quiere dejar ir y lo detienes aún, la mano de Jehová estará contra tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Dios es un Dios que advierte. Dios no se anda con vueltas, Dios no se anda con rodeos y muchas veces, uy, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Dios lo advirtió, Dios lo dijo, Dios en su palabra lo advirtió. ¿Por qué estoy viviendo esta situación en mi matrimonio? Dios mío, ¿por qué? Dios decía que no se casara con un impío y usted se casó o se casó con una impía. Dios lo advierte, Dios lo dice. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios es un Dios que advierte. Cuidado, mi amado hermano, con jugar con Dios o con querer tomarle el pelo a Dios, porque Dios es un Dios que advierte. Sigamos rápidamente. El Dios que tenemos es un Dios que hace distinciones. Claro, es un Dios que hace distinciones. Es un Dios que cuida a su pueblo. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Dios es un Dios que hace distinciones. Dios es un Dios que toma decisiones. Versículo 9, capítulo 9, versículo 6, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ninguno, no murió ninguno. En una sociedad donde las protestas exigen igualdad y luchan por la igualdad y quieren la igualdad mundial, Dios hace distinciones, Dios toma decisiones. Dios hace lo que Él estima conveniente, pero es que me parece injusto. Yo me imagino a los egipcios que fueron a ver el ganado, parados ahí, diciendo, oye, todos los ganados de Israel no murió ninguno, y de nosotros murió todo. ¡Qué injusto! ¡Qué injusticia! Dios es un Dios que hace distinciones. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que abre puertas y cierra puertas.
¿Por qué yo no tengo eso? Qué injusto me parece. Dios sabrá por qué no lo tiene. Por favor, yo necesito que usted me preste atención a lo que voy a decir ahora. Un mundo que lucha por la igualdad, entre comillas, un mundo que lucha por los derechos de igualdad, Dios es un Dios que hace distinciones. Usted sabía, mi amado hermano, usted sabía que en el cielo, en un lugar llamado el Tribunal de Cristo, no habrá igualdad. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que en el Tribunal de Cristo no habrá igualdad? ¿Usted sabía eso? ¿Cómo así, pastor? Porque es necesario, según de Corintios 5:10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Váyase preparándose para el tribunal de Cristo, porque ahí van a estar todos los creyentes, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo así? En el cielo va a haber unas personas que van a recibir más premios que otros. ¿Pero cómo? Si en el cielo tiene que haber igualdad, todos por igual. Mire lo que dice 2 Corintios 10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el tribunal de Cristo habrá hermanos que tengan más premios que otros. ¿Por qué? Porque obedecieron a Dios. Usted hoy no tiene ni un discípulo, nunca ha evangelizado, nunca ha discipulado a nadie. En el tribunal de Cristo no va a tener un premio por eso. Y aquel hermano que obedeció sí lo va a tener. En el tribunal de Cristo Dios hará distinciones. Unos serán premiados, otros serán avergonzados. Pero no importa, yo voy a estar en el cielo total. Sí, va a estar en el cielo, pero con las manos vacías. Un hombre dijo una vez, a mí que me regalen una escoba en el cielo para barrer las calles de oro. Dios no ha prometido escobas. Dios ha prometido premios, regalos, porque Dios es un Dios justo. Es más, mis amados hermanos, leyendo algunos libros, comentarios, en el infierno también habrá grado de sufrimiento, de acuerdo a algunos comentaristas bíblicos, que en el infierno también habrá grado de sufrimiento. Pero que en el cielo Dios hará distinciones, unos serán premiados por su servicio aquí en la tierra y otros quedarán con las manos vacías. Faraón tuvo que entender que Dios es un Dios soberano que hace distinciones. Sigamos, vamos terminando. Estamos conociendo a Dios porque Faraón necesitaba conocer a Dios. El Dios de nosotros es el Dios de mañana, es el Dios del futuro. Versículo 5, y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Mis amados hermanos, préstenme atención. ¿Quién de nosotros puede decir, mañana a las 9 te espero allá? ¿Quién de nosotros puede decir eso? Ninguno de nosotros puede decir eso. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a vivir mañana. No sabemos, pero Dios ya está mañana. Dios ya dice, mañana haré esto, porque Él es el Dios de mañana. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de Israel no murió ninguno. Permítame darle un pequeño consejito bíblico en esta mañana. Cuando usted diga, mañana nos vemos, permítame darle un pequeño consejito que dice la Biblia. Santiago 4:15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuál es el pequeño consejito? Oye, mañana nos vemos, si Dios lo quiere. Oye, mañana nos juntamos, si Dios lo quiere. Oye, mañana nos vemos, si Dios lo quiere. Porque Dios es el Dios del mañana. Él dijo, mañana va a suceder eso, y mañana sucedió.
porque Dios es el Dios del mañana. Estamos conociendo a Dios, porque Faraón necesitaba conocer a Dios. Vamos más rápido. Es un Dios que cumple su palabra. Dios es un Dios que cumple su palabra. Faraón, como era un impío, desconfiaba de la palabra de Dios y tuvo que enviar personas para verificar si la palabra de Dios se cumplía. Porque Faraón no conocía a Dios. Usted y yo conocemos a Dios y tenemos que entender que Dios es un Dios que cumple su palabra. ¿Jesucristo volverá por su iglesia? ¿Será que Jesús volverá por su iglesia? Claro que volverá. ¿Dios está conmigo en estos momentos? Claro que sí, ha sido su promesa. Es un Dios que cumple su palabra y finalmente es el único Dios verdadero. Dios es el único Dios verdadero. ¿Y por qué? Dice la palabra de Dios, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ninguno. ¿Y por qué es el único Dios verdadero? Porque los egipcios sí que eran idólatras. Y ellos habían hecho de los animales sus dioses. Los egipcios habían hecho de los animales sus dioses. Y cuando Dios hizo morir todo el ganado de Egipto, los egipcios tuvieron que entender que los animales no eran sus dioses. ¿Cómo así? Apis, uno de los tantos dioses egipcios, con forma de ganado. Le quiero hacer una pregunta. ¿De dónde habrá sacado Aarón la idea de hacer un becerro de oro en el desierto? ¿De dónde habrá sacado Aarón la idea de hacer un becerro de oro para Israel en el desierto? ¿Sabe de dónde lo sacó? De acá. Y voy a hacer una pregunta, a ver si usted tiene conocimiento bíblico, que yo creo que sí. ¿Qué otra persona en la Biblia construyó becerros de oro para que fueran adorados? ¿Qué otra? No lo busque en YouTube, ni en Zoom, ni abra su Biblia. ¿Qué otra persona en la Biblia hizo becerros de oro? ¿De dónde lo habrán sacado? De la idolatría que había por los animales. Este es un templo que está en Egipto, uno de los tantos que hay que han sido encontrados que tiene una característica. Hay uno en Saqqara, que es Egipto, una pequeña localidad Saqqara, que tiene una característica, está lleno de sarcófagos, muchos sarcófagos. ¿Y cuál es la característica de estos sarcófagos? Que ahí no estaban enterrados faraones, ahí enterraban el becerro al cual idolatraban. Cada vez que se les moría un becerro, un ganado, lo enterraban en los faraones, en esos sarcófagos, porque decían se murió nuestro Dios y lo tenían que ir enterrando, porque la idolatría por los animales en Egipto era terrible. ¿Y qué hablamos de la idolatría hacia los animales? Los egipcios habían hecho de los animales sus dioses. Cada plaga estaba destinada a mostrar la inutilidad de los dioses de Faraón y de los egipcios, porque Faraón tenía que conocer a Dios y Dios es el único Dios verdadero. ¿Y qué hacemos con todos estos dioses egipcios con forma de animales? Ellos habían hecho de los animales sus dioses, los idolatraban, eran sus ídolos para ellos. ¿Y qué hablamos de la India hoy en día? ¿Qué hablamos de la India? Uno escucha a veces qué cantidad de gente que está muriendo en la India. Ellos ponen su confianza en los animales. Las vacas son sagradas, las moscas son sagradas, los perros, los gatos son sagrados para ellos. Y Dios está enviando un juicio terrible
porque ellos prefieren adorar a los animales que a su Dios. Y ellos están en estos momentos bajo el juicio de Dios en medio de esta pandemia porque adoran más los animales que a Dios. Faraón necesitaba conocer a Dios. Y hemos visto en esta mañana cómo es nuestro Dios. Es un Dios de la historia. Es un Dios que da órdenes. Es un Dios que advierte. Es un Dios que cumple su palabra. Es un Dios de juicio. Es un Dios del mañana. Es un Dios del futuro. Ese es su Dios, mi amado hermano. Ese es mi Dios. Es un Dios que da orden y finalmente es el único Dios verdadero. Qué triste que hoy en día tantas personas están idolatrando sus mascotas, sus animales. Escuchaba un hombre a un veterinario y que decía, el gran pecado de la humanidad es que está humanizando los animales. Las mascotas son sus ídolos, sus gatos, sus perros, ahora escuelas, universidades, psicólogos están humanizando a los animales y lo están convirtiendo en sus ídolos. ¿Es malo tener una mascota? No, por supuesto que no. El gran pecado es cuando su mascota se convierte en su ídolo. Y los egipcios habían llamado dioses a sus animales. Pareciera que estamos volviendo a la época antigua. Me encantó esta frase de esta mujer, Elizabeth Elliot. La vida cristiana es un proceso en el que Dios rompe nuestros ídolos uno por uno. Dios rompe nuestros ídolos uno por uno. Y en la sociedad que estamos viviendo es una sociedad idólatra. Qué triste cuando el cristiano saca al único Dios verdadero del centro de su vida. Para algunas mujeres, sus esposos es su ídolo. Para algunas esposas, algunos esposos, su esposa, sus hijos, su mamá, su papá, sus hijos se convierten en sus ídolos. No estamos muy lejos de lo que hacían los egipcios, de idolatrar lo que ellos pensaran que era digno de ser adorado. Juan se despide en su carta, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios verdadero. Y Faraón necesitaba conocer a ese Dios verdadero. ¿Conoce usted a su Dios? ¿Sabe cómo Dios piensa? ¿Cómo Dios habla? ¿Las decisiones que toma? ¿Por qué las toma? ¿Por qué hace eso? Tiene que conocer a su Dios para poder saber cómo actúa. Faraón no lo conocía. Y ese fue uno de sus grandes pecados que le llevó a la ruina. Termino con quienes conocen sus Biblias. No deberían estar sorprendidos con el estado actual del mundo. Martin Lloyd Jones lo dijo hace muchos años atrás. Este teólogo dice, quienes conocen sus Biblias no deberían estar sorprendidos con el estado del mundo actual. ¿Qué nos asombra? ¿Qué nos asombra hoy en día? ¿Qué nos llama la atención? Absolutamente nada, porque ya Dios lo dijo por medio de su palabra. Faraón tenía que conocer a Dios y Dios se dio a demostrar a Faraón. No se olvide, es el Dios de la historia, no que quedó en el pasado, es aquel que domina y controla la historia. Es un Dios que da órdenes. Él no pide por favor, Él manda. Es un Dios que advierte. Tenga cuidado, es un Dios que advierte. Es un Dios que cumple su palabra. Siempre la ha cumplido y es el único Dios verdadero que no acepta compartir su gloria con nadie,
Dios, si hay algo que aborrece, es la idolatría. Hemos conocido en esta mañana un poquito más de nuestro Dios, para que usted sepa quién es nuestro Dios. El único Dios verdadero es el Dios de la pandemia. Y es el Dios que sigue centrado en su trono y que sigue reinando para su gloria y su honra. Padre Santo, Faraón se atrevió a decir, yo no conozco a ese Dios. Y Dios se le mostró en gloria y majestad. Cada una de las plagas, cada uno de los juicios, señales y maravillas eran para que Faraón conociera a Dios. Era para que Faraón se diera cuenta con quién estaba tratando. Oh Dios, este mundo tiene una imagen tan distorsionada de quién es Dios. Qué pesar, qué tristeza. Creen que Dios es su empleado. Pero lo más terrible es que el cristianismo hoy en día tampoco conocemos a nuestro Dios. Decimos cosas, pensamos cosas, creemos cosas que ese Dios todopoderoso no lo ha dicho. Ayúdanos a conocerte, Dios, en toda la profundidad de tu ser, para la gloria de tu nombre. Y gracias por este tiempo con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.